nosotros podemos imaginarnos que ya no va a haber, digamos, una electrobomba que sea administrada por el tablero general de un departamento, perdón, ¿no? Entonces no va a haber eso. Simplemente que se va a tener que todas esas cargas se van a adicionar al tablero de servicios generales, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna consulta sobre lo que estamos hablando? Gutiérrez, ¿alguna pregunta? Gutiérrez Rodríguez. Todo bien, ingeniero, todo bien. Ya. Bueno, entonces nosotros estamos diciendo que el código, por lo tanto, me especifica que tableros de servicios generales van a ser usados para el caso de edificación. Entonces también hay una pequeña variación que es muy importante que ustedes se den cuenta para el cálculo de cargas de una edificación que se llama, digamos, departamento, ¿no? Entonces los departamentos van a tener sus áreas alrededor de 50 metros cuadrados hasta 90 en forma general. En forma muy extraordinaria, diríamos, puede haber casas con áreas ubicadas mayores a 90 metros cuadrados, 120. ¿Y dónde se dan? En los últimos pisos del edificio, por decir, los dos últimos niveles, podría decirse que entre estos dos elementos va a haber, digamos, áreas que podrían servir para agrandar el departamento. ¿En qué sentido? En el último nivel habría lo que sería cocina y comedor. Y en el nivel superior, el último nivel, tendría que ir los ambientes que sirven para dormitorios. Entonces, en esa suma de esas dos áreas podríamos llegar, por decir, extremadamente a 180 metros cuadrados, 120, 130, ¿no? Pero la mayoría de departamentos van a ser, pues, áreas de 80, 70, 50, 54 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ese, digamos, es la razón de ser de los departamentos. Ahora, ¿cómo se calcula? Para nosotros en la parte eléctrica tenemos que centrarnos en ver cómo es el cálculo de la máxima demanda. Para el cálculo de la máxima demanda, el código me dice que yo debo considerar una carga básica. Esa carga básica corresponde a 45 metros cuadrados. Entonces, esos 45 metros cuadrados es la carga básica. Anteriormente nosotros habíamos dicho que había una carga básica de 90 cuando hablábamos de unidades de vivienda y decíamos que era de 120 hacia arriba. Acá estamos hablando, por ejemplo, de 80 metros cuadrados. Si es 80 metros cuadrados el área del departamento, nosotros tendríamos que para este 45, el código me asigna una carga de 1500 vatios, que sería la carga instalada. La diferencia, que sería carga adicional 1, que sería los 35 metros cuadrados, se adiciona a esos 1000 vatios. Entonces aquí tendríamos los 1500 vatios. Ustedes recuerdan, nosotros, para el caso de unidades de vivienda, nosotros tendríamos que los primeros 90 metros cuadrados eran 2500, ¿no? Ahora, acá el código me asigna que para 1.5 hacia arriba hasta 45 metros tendríamos 1000 vatios más por una carga adicional. Pero ¿qué pasa si este departamento, ya no, como les digo, son los últimos pisos y tiene 120? Si tuviera 120 metros cuadrados, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que va a haber una carga adicional 2, pero aquí va a variar. O sea, tendríamos nosotros, quiere decir, aquí los otros 45 metros cuadrados van a ser 1000 vatios, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 90. Y los 30 metros cuadrados va a haber 1000 más. Entonces aquí vamos a tener los 3500 vatios, que corresponden a la carga instalada y a la máxima demanda. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta parte la carga adicional 1 va a ser hasta 45 metros y la carga adicional hasta 90 metros cuadrados. ¿Dónde podría darse cuenta eso? Por ejemplo, si yo por fastidiarles en el examen sustitutorio les pongo 182 metros cuadrados. Entonces, si mi departamento fuera 182 metros cuadrados y ustedes en este momento no hubieran estado atentos, ¿qué de repente podrían haber hecho? Como lo han hecho algunos compañeros que ya son promoción.
habían hecho lo siguiente, ¿no? Acá, carga adicional 1, 45 metros cuadrados. Carga adicional 2, con otros 45 metros cuadrados, ¿no? Carga adicional 3, otros 45 metros cuadrados. ¿Y qué ponían? 1000 vatios. Acá tenemos 2 metros cuadrados, otros 1000 vatios. Entonces, todo esto es un error. Eso no debe de ser acá. Nosotros no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es, los primeros 45 metros cuadrados son 1000 vatios. Pero a partir de ahí, ¿qué vendría? No, a partir de ahí, acá se convertiría en 90 metros cuadrados, 1000 vatios. Y los otros, carga adicional 3, los otros 2 metros cuadrados, ahí sí serían 1000 vatios. ¿Ya? Así. Entonces aquí, de todas maneras, hay 4500, que es diferente de lo que anteriormente había, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes se graben hoy día, todos los que han venido, es lo siguiente. La carga básica es 45 metros cuadrados. Su consumo son 1500 vatios. La carga adicional, 1 hasta 45 metros cuadrados, es 1000. Y luego a partir de ahí, si viene hasta 90, hasta 90, hasta 90. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que estas áreas deben tener la misma carga. Ya acá estamos 4500 vatios, deben tener la misma carga. Si yo, esta carga que hemos dicho que son los departamentos, lo analizo como si fuera una área de vivienda, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que decir, carga básica, ¿no es cierto? 90 metros cuadrados. ¿Y cuánto era eso? 2500. La carga adicional 1, 90 metros cuadrados. ¿Cuándo era eso? 1000. La carga adicional 2 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto era esa? Era 1000. Y aquí tendríamos nosotros 4500. Entonces, la área techada, sea departamento, sea unidad de vivienda, es la misma carga que tiene, ¿no? Lo que tienen que grabarse a partir de ahora, no necesitan de repente memorizarlo todo, simplemente que tienen que la área techada nos va a dar la misma carga, sea aplicada por departamento o sea aplicada por unidad de vivienda. Por lo menos eso tienen que grabarse en su mente para el resto hasta que cambie el código, ¿no? Entonces, esta área techada nos da 4500, esta área techada 4500, sea que se analice como departamento, sea que se analice como unidad de vivienda. A ver, ¿sumarán alguna pregunta? Ya, bueno, a eso quería llegar. Está entendido, espero que eso les sirva, ¿no? Porque de esa manera se va a trabajar ahora a partir del examen final hacia arriba con departamentos. Los departamentos, estamos repitiendo, son unidades que tienen áreas pequeñas, estamos hablando mayores de 50 metros cuadrados y menores de 90. Pero esas áreas nos dan como suma siempre 2500 vatios cuando están en ese rango, ¿no? Y si adiciona más arriba, tenemos que tener cuidado. Ya, bueno, nosotros entonces, habiendo ya afianzado en estos conocimientos mínimos, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos dicho que... Profesor, sí, dígame. una consulta, buenas tardes. En caso, existe un caso excepcional que sea de área menor a 50 metros, un departamento. Bueno, en ese caso, si por ejemplo nosotros nosotros somos vecinos o pertenecemos a RIMA por la Universidad de Ingeniería. Han visto aquí los callejones, si alguna vez han pasado por ahí, y esas áreas de repente tienen menor de 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que esa área va a ser mínimo, pues, como si fuera 45 metros cuadrados, tendríamos 1500, ¿no? Lo único que podríamos decir. O sea, no está legalizada porque no lo pueden inscribir como predio habitable, pero técnicamente no es posible, legalmente no es posible ahora, pero se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa concesionaria, si tiene, digamos, un documento en el que ese señor es propietario de ese espacio, le va a dar una carga. ¿Y cuál va a ser esa carga? O sea, le va a dar un medidor. ¿Cuál va a ser eso? 1500 vatios, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que
la carga básica es 45 metros. Si nosotros tenemos 40, vamos a tener igual que en este caso 1500, ¿no? La empresa concesionaria le asigna un medidor y ese es su consumo, ¿no? Que va a tener. Eso como área de vivienda. Como carga especial ya va a depender de qué es lo que pueda conectar, lavadora, secadora, cocina eléctrica, y va a aumentar, ¿no? Pero como área techada, para alumbrar y tomar corriente tendría esa carga, ¿no? 1500 watts. Eso es lo que le puedo decir. Ya, profesor, gracias. Ya. Bueno, nosotros estamos diciendo que, a ver, estamos diciendo que el código me dice que la carga básica son 45 metros cuadrados, el área adicional 35, y tenemos en este caso para un departamento de 80 metros cuadrados, podría ser una carga especial como una cocina. La cocina hemos dicho que varía desde 6.000 hasta 12.000, pero si nosotros queremos poner una cocina básica aquí, la mínima sería de 6.000 vatios. Entonces, su máxima demanda va a ser igual 6.000 vatios. Un calentador 1.500, sí tenemos un departamento que tiene una carga de 10.000 vatios. Entonces, surge la otra pregunta. Si yo tengo un departamento y tengo un edificio, y en ese edificio hay 5 departamentos, cada uno de 10.000 watts, como estamos viendo acá, y otros 5 departamentos que no tienen más cargas especiales de 5.000 vatios. Entonces, ¿qué carga solicito al concesionario? Vamos a enseñarles ahora una parte nada más, porque todavía es falta, ¿no? Como les digo, no están las personas suficientes para poder dar por concluido la clase. Vamos a repetirlo nuevamente el día jueves, pero ustedes que han venido también tienen que escuchar algo, no van a ir por las cosas. Entonces, nosotros tenemos dentro del código esta tabla, y en esta tabla me dice que es el 100% de la carga de la unidad de vivienda más grande. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos 2 cargas, yo diría, pues de repente, eso tengo 5 acá, son 50.000 vatios acá, y aquí 25.000. Entonces, esa suma, de forma rápida diría yo pido que este de acá, como la máxima demanda, estas son las máximas demandas, yo pediría al concesionario esto. En realidad, esto no es así, ¿no? Entonces, lo que me dice el código que debo aplicar esta tabla. Entonces, cuando yo aplico esta tabla, ¿qué me dice? El 100% de la carga de la unidad de vivienda más grande, el 65 de las 2 siguientes, el 40 de las 2 siguientes, el 30 de las 15 y el 25 del resto. ¿Qué significa eso? Que yo digo, la primera carga es 10.000 vatios. Eso yo considero el 100%, ¿no? El 100% que es 1, me dará 10.000, ¿no? Así. Las 2 cargas siguientes, las 2 menores, también van a ser las 2 10.000, entonces tendría 20.000. A eso lo considero el 65%. Las 2 siguientes, 2 cargas más, también son de 10.000, ¿no? Eso lo considera el 40%, eso es lo que me está diciendo el código, ¿no? Así. Luego me dice el 30% de las 15 restantes. Entonces quiere decir que estas 5 se toma en cuenta 5 por 5.000 vatios, y ahora tendremos que considerar el 30%. Ahora, considerando esa parte, entonces nosotros tendríamos que multiplicar 20.000 por 65%, ¿no? A ver, vamos a verlo. Sería 20.000 por 65%, me da 13.000. Pues aquí tenemos 13.000 de carga. Acá me dice 20.000 por 0.4, son 8.000, ¿no? 8.000 watts. Y aquí 25 por 0.3 me da 7.500. Entonces acá nosotros tenemos que esta suma, que son 13.000 más 15.500, sale 38.000, ¿no?
38.500, esa es la carga que yo debería ir a la concesionaria. O sea, la carga que yo legalmente tengo que considerar, ¿no? Por el consumo de los departamentos sería esto, ¿no? 38.000 y no 75.000. Entonces me dice, el código me dice, exonerar para esa suma lo que sería la calefacción, el aire acondicionado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar esta máxima demanda para poder entregar al concesionario. Luego hay otras cosas más que se tienen que adicionar, como por ejemplo el 75% del consumo de las cargas de los servicios generales, que no tenemos aquí un ejemplo, pero que podríamos hacer. Si nosotros hablamos que en un edificio de viviendas hay ascensor, hay electrobombas, ¿no? Esas cargas son parte de los servicios generales. Entonces, esa suma total de cargas se debe considerar solamente de la máxima demanda al 75%, y eso suma esto. Y con eso sería la suma total de la carga que debe conocer el concesionario para darnos el suministro. Eso significa, ¿no?, que nosotros tendremos que hacer uso ahora sí obligatoriamente de las cajas toma, y nosotros hemos dicho que habrá pues aquí una caja toma F1 si la carga llegaba a 75 kilowatts. Nosotros entonces aquí sería F1. ¿Por qué? Porque su carga es menor de 75.000 watts, ¿no? Sí. Entonces F1, ¿ya? Entonces una carga. Entonces nosotros estamos diciendo que dentro de ese grupo de medidores, si tendríamos que 5 era de 10.000 y 5 de 10.000, sería 10.000, perdón, 10 medidores, pero tenemos uno más, que sería el de servicios generales. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tenía uno más. Servicios generales, ¿qué cosa asumen esos servicios generales? Esos servicios generales asuman la carga del ascensor, las electrobombas, las puertas elevadizas, el intercomunicador, todas las cargas son comunes, ¿no? De repente si hay cerco eléctrico, el cerco eléctrico, ¿no? El CASI, que es control de alarma contra incendio, todas esas cargas están involucradas en servicios generales. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? A ver, Nicolás, ¿algo que tengas que preguntar? Nicolás. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? No, pero bueno. Por ahora no. Ya, bueno. Ingeniero, ¿y estos ponen son de cada piso o de cada departamento que haya? No, nosotros estamos hablando que cada departamento tiene una carga, ¿no? Pues si nosotros tenemos, por decir, para hacer más fácil, hemos dicho que tenemos departamentos que tienen 10 kilowatts de máxima demanda y departamentos que tienen 5 kilowatts, porque nosotros estamos haciendo un proyecto y dentro de ese proyecto tenemos el área techada y las cargas especiales. Considerando esas áreas y esas cargas especiales, nosotros en el diseño hemos encontrado dos tipos de cargas. Uno que tienen 10.000, otro que tienen 5.000. Y esos son la máxima demanda de esos dos tipos de departamentos, ¿no? A esos dos tipos de departamentos, en este primer ejemplo, estamos diciendo que se debe aplicar lo que nos manda el código, que es la carga mayor, el 100% de las dos siguientes, el 5% de las dos siguientes, el 40%, ¿no? Eso es lo que se aplica. Y así habrá pues las 15 siguientes al 30%. O sea, depende del número de departamentos. Si ustedes tienen 20 departamentos, a esos 20 le aplican esa relación de factores, ¿no? Pero considerando siempre el mayor, ¿no? Como ustedes recuerdan, lo hemos puesto 1 por 10.000, 2 por 10.000, 2 por 10.000. ¿Por qué? Porque había 5, ¿no? Y los otros 5 eran iguales. Pero si hubiera 10 de 10.000 y 10 de 5.000, entonces va a ir variando, ¿no? Aplicándole la tabla va a ir variando. A eso se refiere. Y nosotros estamos diciendo que las bombas van a ser de agua y de desagüe. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que un edificio tiene 2 sótanos,
si ustedes con su vehículo llegan a estacionar al segundo sótano, tienen necesidades fisiológicas, ¿qué va a pasar? No pueden ir a su departamento en ese rato porque no van a llegar. Entonces tendrían que ir a evacuar a lo que sería el baño, ¿no? Entonces quiere decir que en todos los niveles debe haber baño. Pero nosotros también tenemos que saber que la tubería de desagüe de Sedapal está a 1,50 m del nivel de piso terminado de la pista, ¿no? De la vereda hacia abajo, 1,50 m. El departamento, el sótano tiene 2,40 m. Y en el nivel de esos 2,40 m está recién el baño. Y es sólido, se tiene que elevar a 1,50 m para que puedan ser llevados a otro lugar, ¿no? Entonces, desde el primer sótano empiezan los problemas para elevar esos sólidos mediante bombas de desagüe, ¿no? Entonces, esas cargas, ¿a quién pertenecen? ¿Quién va a hacer que pague ese consumo? Todos los usuarios, ¿no? Todos los dueños de los departamentos. Sean que vivan en el primer piso, el quinto piso, que tengan una movilidad, tienen que pagar, ¿no? Igual, una persona que tiene su vivienda en el primer piso y ve el ascensor y nunca sube, pero que está dentro de ese predio, tiene que verse obligado a pagar. ¿Por qué? Ese señor del ascensor vive en el 10º piso, para él sí tiene que pagar. Yo, porque vivo en el primero, no lo uso, no tengo que pagar. Pero como todos se hacen solidarios con ese gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el estacionamiento o de repente en los jardines, por ahí ponen ustedes reflectores y esos reflectores van a servir ¿para qué? Para iluminar. Y si los de arriba lo miran nomás, ustedes están caminando por el primer piso, por el jardín, ustedes lo usan, ¿no? Los del quinto piso no, pero tienen que pagar también, ¿no? Entonces, se hacen solidarios del pago del consumo de ciertas cargas, ¿no? ¿Y cuáles son? Electrobombas, ascensor, puertas elevadizas, ¿no? Alumbrado exterior. ¿Por qué? Los departamentos no tienen alumbrado exterior, no pueden tenerlo, ¿no? Pero los del primer piso sí, los jardines también. Y a todos pertenecen, ¿no? Y todos tienen que pagar. Esa es la razón. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como les dije, todos no han venido porque legalmente es feriado, pero ustedes han venido, no lo podíamos dejar sin comentar algo. Entonces vamos a seguir la próxima clase y yo voy a abrir el Moodle para que ustedes entreguen su trabajo, pero no se olviden de poner a todos los que han participado, poner su nombre, ¿no? ¿Está bien? Porque si ustedes se olvidan, lamentablemente no se les va a poder calificar. Tienen que poner en la primera hoja que está la carátula el nombre de los integrantes para que todos sean beneficiados con la misma nota que se les va a colocar todo su trabajo que van a subir el día jueves, ¿no? De la fecha de entrega oficial. Bueno, el delegado no ha venido hoy día tampoco, bueno, se vio que legalmente era feriado, ¿no? Pero el día jueves sí, pues espero con su trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, sí entré, pero bastante tarde, discúlpeme. Estaba... Ya, bueno, lo que le decía es que ya, como hemos recibido del gobierno que hoy día es feriado, pero de todas maneras era un feriado recuperable, como dice, y poníanse de acuerdo más para poder recuperar después es más complicado, pero de todas maneras hemos hecho un repaso de algo y lo vamos a repetir el día jueves, pero lo importante era que todos ustedes entreguen su trabajo y que todos los integrantes del grupo sean inscritos en el trabajo, ¿no? Para que no se olviden nada, porque si no, no se le va a poder poner nota, ¿no? Yo tengo una relación, pero de repente han cambiado y no lo sé. Yo quiero que en el trabajo, en una hoja o en el membrete, pongan los integrantes para que no se olviden de ninguno de los que han trabajado, ¿no? Esa era la experiencia. Doctor, ¿y el trabajo del jueves ya se debe entregar ya en AutoCAD? Jueves, yo voy a abrir para que el día jueves ustedes me entreguen, ¿no? Voy a abrir una carpeta de tarea para que ustedes me ingresen el día jueves, porque hemos quedado el jueves, ¿no? Ya, es el día oficial de lo que sería la segunda práctica calificada, que es domiciliaria, es cierto, pero es calificada.
por ahora quedamos ahí. Entonces, el día jueves espero que ya tengan todo su trabajo, porque ahorita parece que no han traído ninguno, no tienen ninguna cosa aparte, no hay ningún problema, espero que todo esté bien. Gracias, entonces. Gracias, profesor. Gracias. Sí, profesor.